Para terminar con todo esto de implementaciones de listas, vamos ahora a hablar de otros tipos de listas o estructuras enlazadas en sí eh, que podemos llegar a implementar. Entonces, más tipos de listas sí, hay otras, o sea, no solamente nos vamos a quedar con algo que sea simplemente enlazado. Está bueno, si bien no lo van a tener que implementar necesariamente, está bueno que lo vean porque en otras aplicaciones o en otros TPs o en otras materias nos pueden llegar a ser útiles y no queremos limitar las cosas a simplemente lo puro y estrictamente que después lo tienen que implementar y porque además es útil esto. Entonces, en primer lugar vamos a hablar del TDA vector. De vuelta, no, esto no es una lista, pero pasa que en muchos lenguajes sucede que lo categorizan como una lista. Por ejemplo, en el caso de Python o en el caso de Java, que lo llaman ArrayList. Y hay otros lenguajes más donde hacen esto. ¿Por qué lo hacen? Desconozco. Tal vez por una cuestión de categorización, porque es donde más o menos les quedó mejor agrupado. Pero la verdad es que no es una lista, pero podemos dejarlo como que está emparentado, como que es la versión en arreglo de lo que es una lista enlazada. Por otro lado, podemos tener una lista doblemente enlazada. Si volvemos a tener nuestros vagoncitos, nuestros nodos, donde cada uno tiene una referencia al siguiente y también al anterior. ¿Sí? Obviamente el último va a tener en su siguiente a null y el primero va a tener en su siguiente a null también. O sea, el anterior al primero tiene que ser null. Entonces, eh, esto después podemos tener una referencia al primero o al último, depende de nuestra implementación, ¿sí? Pero, ¿qué ventaja nos trae esto? Que podemos insertar al principio y al final, obviamente teniendo la referencia al último, pero también podemos borrar al principio y borrar al final los dos en O de 1, porque desde este puedo obtener rápido cuál es el nuevo último, ¿sí? Por otro lado, también puedo implementar un iterador que vaya adelantando y después retrocediendo. ¿Sí? Esas son las ventajas. La desventaja es que obviamente a ver, al darle esta funcionalidad también tenemos que mantener todo esto. Y de vuelta, mantener punteros no necesariamente es fácil. ¿Sí? Pero es algo bastante útil porque nos permite en O de uno poder insertar y borrar cosas tanto al principio como al final y poder recorrer de varias formas. Por otro lado, podemos tener una lista circular, ¿sí? Donde el primero apunta al segundo, tercero, después al cuarto, y el cuarto apunta después, o sea, el último, en vez de apuntar a null, apunta al primero. ¿Para qué podemos usar esto? La verdad nunca me pasó de toparme en la vida real con algo así, pero semejante, que sería, si este no puede resolver algo, lo resuelve este, y después vuelve a empezar. Hay cosas, obviamente a nivel conceptual un poco más de alto nivel, donde pueden llegar a ser necesarias cosas así. También esto podría ser doblemente enlazado, sí, obviamente sería circular y doblemente enlazado, puede existir también, hay que considerarlo. Otra sería una lista ordenada, que nos sería literalmente mantener ordenada una lista, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja? Obviamente es que está ordenada. El problema es que a una lista, si fuera una lista enlazada, no podemos implementarle búsqueda binaria, ¿sí? Eso es una gran contra si uno lo piensa, porque literalmente una búsqueda binaria implica ir al elemento del medio, que en un arreglo eso es O de 1, pero en una lista tengo que pasar por todos los elementos del medio. Entonces, eso va a ser O de n de todas formas. Entonces, una lista ordenada, muchas veces, no siempre, pero muchas veces la vamos a implementar con un arreglo en realidad, internamente. ¿Por qué? Porque mantener ordenada una lista, solo una lista, ¿sí? Olvidémonos de búsqueda binaria, ya va a ser O de n, porque tengo que buscar dónde tengo que insertar el elemento. Entonces, necesariamente, muchas de las veces nos va a convenir directamente trabajar sobre un arreglo, directamente. La excepción sería que yo quiera ir eliminando siempre los elementos del principio. Si yo quiero mantener eso, y probablemente lo que me va a convenir es trabajar con una lista enlazada. O bien, si yo sé que va a pasar eso, en realidad mentir, trabajar con un arreglo y darlo vuelta. O sea, que el elemento más chico en realidad esté al final. ¿Sí? Pero de vuelta tiene todas, no es trivial de implementar. Pero bueno, eso puede tener varias utilidades porque yo quiero mantener las cosas ordenadas.